Seguimos, amigas y amigos, en Círculo Virtuoso y ya nos encontramos nuevamente con Ricardo Selvallo Saldarriaga, autor del libro Un Nuevo Poder, quien nos va a comentar aspectos tan relevantes de la preocupación del quehacer de la gobernanza en nuestro país. Ustedes han podido advertir hace un par de meses, era un poquito menos tal vez, que cuando estuvimos en vivo nos comentaba que la saturación del parque automotor limeño ya era imprescindible que el alcalde Muñoz opte por una alternativa de hacer una especie de programar en función a las placas. Y claro, Ricardo Selvallo no lo dijo pico y placa, pero en poquísimo tiempo la propuesta parece escuchada por el alcalde Muñoz y efectivamente se ve resultados. Ha habido una ligera mejora en cuanto a la circulación vehicular, pero lo que preocupa son las cantidades de papeletas de los 336 soles que no sé si todos los choferes automovilísticos van a poder pagarlas. ¿Qué pasará, Ricardo? Damos la bienvenida en forma inmediata a Ricardo Selvallo. Ricardo, ¿cómo estás? Gracias por estar nuevamente en Círculo Virtuoso después de un ligero descanso. ¿Has estado viajando? Muchas gracias, Juan. En realidad, las circunstancias de las fiestas patrias y unos temas personales que te conté impidieron que esté acá el lunes pasado, pero bueno, vamos a compensar todas las cosas. Sí, pues, y lo que hablábamos antes de salir al aire, el tema de la propuesta que hice. Sí, efectivamente, ¿no? El alcalde Muñoz me ha copiado, eso me pasa por no registrar mis ideas. De repente, claro, el libro de Un Nuevo Poder ha sido descargado virtualmente desde tu plataforma, unnuevopoder.com, y efectivamente han desarrollado, han revisado las alternativas y el pico y placa va de todas maneras, ¿no? Aunque será una evaluación y tomarán en cuenta por qué tantas multas, ¿no? Pero yo creo que la mejor evaluación es que, por ejemplo, yo voy por la Javier Prado y el tráfico está mucho más suave, ¿no? Sí, no, se ha aligerado bastante. Así que, sí, pues. Acá le Muñoz cualquier cosita. Ahí estamos, gusto, ¿no? Ahí está la orden, Ricardo. Sí, no. ¿Cómo advierte, Ricardo, en el panorama general de nuestro país, un audio filtrado por representantes, parece, de los gobiernos regionales o de los que no han estado pues en Arequipa con el presidente Vizcarra, y se filtra un audio en la que parece que le preocupó, aunque después Vizcarra ha salido a los medios de comunicación a manifestar que eso le deja sin mayor preocupación porque él es transparente en la gestión y en la gobernanza como jefe de Estado. ¿Cuál es tu comentario al respecto? Bueno, definitivamente la coyuntura política es, yo diría, más que una coyuntura política, es una crisis permanente que tenemos en cuanto a la gobernanza de nuestro país. Porque un problema que añade a lo que vivimos es que los intelectuales que incursionan en el periodismo, en los mismos medios que representan a poderosos intereses, no dicen las cosas completas, ¿no? O dicen media verdades. A cuentagotas va saliendo a veces la información también. O desvían las verdaderas razones por las cuales estamos como estamos, ¿no? Por ejemplo, todo el día desde hace muchos meses, y gracias a las redes sociales que han cambiado el mundo y que han empoderado a los ciudadanos, vemos las noticias que vienen y todas son juicios fiscales, jueces, robos, cuentas cifradas, codinomes, lavallato. Entonces nadie nos dice por qué estamos así. Esa es la gran preocupación y la gran incógnita, ¿no? Porque ahora, y lo peor de todo que no nos dicen la receta, ¿no? Eso es lo más complicado y entonces, preocupante también. En Un Nuevo Poder, yo presento una propuesta innovadora previo diagnóstico, ¿no? Sí, hemos revisado. Entonces, para hacer una explicación gráfica a toda tu teleaudiencia, vamos a decir lo siguiente. Nosotros, hace 200 años, el mundo en general era horizontalmente pobre, ¿no? Salvo en algunos lugares que habían algunos gamonales. Hoy día, en pleno siglo XXI, donde la inteligencia artificial y la automatización están dominando el mundo entero, el mundo avanzado, seguimos siendo pobres en América Latina, a pesar que tenemos una potencialidad de país rico del primer mundo, ¿no?
Entonces, la pregunta es ¿por qué? Ni la propuesta de CEPAL es una receta que es acertada, digamos, o es que no aplican estas propuestas que salen de CEPAL incluso. No, o sea, lo que CEPAL y los organismos financieros internacionales proponen son recetas económicas, o sea, ellos proponen curar los síntomas. Claro. Yo propongo curar el virus que origina, que es más profundo, los procesos tóxicos republicanos, ¿no? O sea, el problema de América Latina tiene raíces de causas estructurales, y esa causa estructural se llama falta de educación, de cultura, de ciencia y los demás dominios del conocimiento, que digamos, eso genera de que las mentes de la mayoría de latinoamericanos esté adormecida. Mira, y que no utilicemos nuestro recurso más poderoso que se llaman las capacidades mentales, creativas, intelectuales, los talentos, la competencia del ser humano, que todas las personas tenemos en la cabeza. Sí, pues. Pero si tú no nutres de educación a esas mentes, evidentemente las mentes van a estar tal y como nacieron, ¿no? En cero. Claro. Entonces lo único que les queda hacer, ¿qué cosa es? Hacer trabajos informales, trabajos menores, trabajo de operarios que no les alcanza para casi nada, o se incorporan al delito, al circuito del delito, de la droga, y terminan en la cárcel, ¿no? Claro. Entonces, esa es la razón por la cual estamos nosotros pobres. Entonces, la baja calificación educativa que tenemos genera de que solamente podamos exportar peras y lechugas baratas, que es una actividad que solamente genera un crecimiento lento, cíclico, finito, dispar. Correcto. ¿No? Porque la economía, el crecimiento de la economía tiene un componente que se llama conocimiento, un componente social. O sea, la economía no la hace acelerada o lenta razones económicas, factores económicos, no. Correcto. El principal motor de una economía es un componente social que se llama el conocimiento, la acumulación de aprendizaje útil, productivo. Eso es lo que genera. Por cierto, si no, el mundo rico no tendría la riqueza tecnológica de las ideas. El celular que tenemos lo ha inventado el mundo rico, ¿no es cierto? Efectivamente. Porque ellos son nutridos de educación. Claro. Por eso es que cuando le preguntan a Bill Gates en Miami, si usted fuera paraguayo, ¿sería el gran innovador de la historia como es? Sí, y Bill Gates dijo, no, yo sería un mal agricultor, porque la educación que recibí en Estados Unidos no la hubiese recibido en Paraguay. Entonces ¿qué pasa? La economía, como te decía, es como una torta, ¿no? Nosotros tenemos una economía pequeña, que todas las personas que son los invitados de la vida, de la fiesta de la vida, no alcanza para todos. Qué importante es la fiesta. Entonces, esto genera pobreza, pues, ¿no? Sí, pues. Y además, tenemos otro problema, de que el crecimiento de la población a veces es mayor que el crecimiento de la torta. Entonces, hay más invitados, pero la torta crece menos. El ritmo del crecimiento de los invitados es mayor que el crecimiento de la torta. Entonces, se quedan muchos afuera, son los pobres, los excluidos, ¿no? Y además hay otro problema, que es... A ver, ¿cuál es? Que es mucho más inmoral, ¿no? Ese más que se trata de que las élites económicas y dominantes se quedan con la mayor tajada de la torta. Ricardo, ¿y qué está pasando en ese sentido? Claro, las élites dominantes efectivamente acaparan todo para ellos, los ricos cada vez más ricos, los pobres cada vez más pobres. Pero manifestaste, por ejemplo, a uno de los grandes líderes, en todo caso, como Bill Gates o Jack Ma, pero claro, ellos son representantes del privado, ¿no? Pero ¿qué pasa con estos premios Nobel, sea de economía o premios Nobel de la paz, o estos profesionales que tienen reconocimiento mundial y son reconocidos, efectivamente premiados, etcétera? Sí, en nuestro país tenemos a Vargas Llosa con un premio Nobel de literatura, pero en el país no ponen su aporte, y si ponen su aporte no lo toma en cuenta quien está en el poder de turno, o si tomamos en cuenta también a el economista Hernando de Soto, quien viaja por el mundo, un hombre que tiene un lenguaje con un idioma inglés casi perfecto, que envidiable para muchos peruanos, pero su aporte a nuestro país poco cuenta. Ricardo del Valle, Nuevo Poder, tiene propuestas, y si estas propuestas
Bueno, Muñoz tomó parte de ello, seguramente, asumimos así, pero a nivel de los gobiernos o a nivel de un jefe de Estado, si no toma en cuenta este aspecto, como lo pasa a Hernando de Soto, otros representantes, mira, tan preclaros. Las opiniones de Mario Vargas Llosa, a ver, definitivamente en materia de su especialidad, que es las letras y escribir, Vargas Llosa por algo es premio Nobel, es un orgullo peruano, ¿no? Claro. Que es medalla de oro, pues. que todos lucimos, es como Machu Picchu, ¿no? Claro. Pero en materia económica, Vargas Llosa ha demostrado que es una persona que es muy desacertado, porque el problema del país se origina en esa casa que está al frente de tuyo ahí, en el Palacio de Gobierno, ¿no? En el Parlamento, los gobernadores, los alcaldes, todo lo que representa el Estado, ¿no? En medida del poder que tengan. A más poder, más responsabilidad. Entonces, si, digamos, la infección central que genera la pobreza y la desigualdad y el atraso en América Latina se llama la falta de educación y además los escasos y eventuales ingresos que tienen las personas, entonces decimos, ¿quién maneja la educación? ¿Quién maneja la economía? La respuesta está ahí, el Palacio de Gobierno. Entonces, si vamos a curar la economía de manera aislada, vamos a curar la inflación o la falta de empleo, que esos son los síntomas, tenemos que primero buscar el virus que ocasiona esa infección y que desencadenan esos síntomas. Identificarla, ¿verdad? Y eliminarla. Entonces, ¿qué cosa es el poder? El poder concentrado en pocas manos. Vemos a lo Vizcarra, antes era Humala, después fue Alan García, más atrás de Toledo, Fujimori. Ese es el poder. Y antes de Vizcarra, a PPK. Bueno, sí, pues. PPK. Entonces, todos son más o menos lo mismo, ¿no? Sí. El personaje de Luis XIV está presente, ¿no? Hay esa constante en cada uno de ellos. Claro, simplemente cambiamos de nombre, pero los personajes son los mismos. Sí, pues. Que hacen y deshacen con el país. Ahora, mira, hace 20 años, cuando se descubrieron los Vladivideos, hubo todo un escándalo. ¿Y qué cambio se hizo? Ninguno. Ahora se han hecho todo esto de los cuellos blancos. ¿Y qué cambios se han hecho? Ninguno. Correcto. Ahora, la reforma que está proponiendo el gobierno... Propuesta de adelanto de elecciones, Ricardo. ¿Estás de acuerdo? Mira, yo creo que eso es bueno, porque este Parlamento no sirve para nada, ¿no? El Parlamento, como casi todos, porque tú ves que cuando Lavallato estaba en su furor y no se conocía, las personas que están en el Parlamento, que su función no solo es legislar, sino también fiscalizar, ¿dónde estaban? ¿Existían? Pero sí cobraban, ¿no? Seguro estaban en otras componendas. Claro, a ver, mírame, el presidente Vizcarra, que es una persona que definitivamente es parte del mismo problema, ¿no? O sea, el presidente no va a arreglar los problemas. Fíjate tú. Sí, pues. Para que una persona, tú por ejemplo manejas, ¿no es cierto? Sí. Okay. Para que tú manejes, ¿qué necesitas? Licencia de conducir. No, primero necesitas conocimiento, efectivamente. manejo. Claro. Y después un brevete, que es una constancia que el Estado te da para que tú puedas manejar, ¿verdad? Claro, efectivamente. ¿Cuál es el requisito para ser presidente? Por favor, dímelo. Bueno, la Constitución dice ser peruano de nacimiento y tener una determinada edad, ¿no? Ya, yo te voy a decir cuál es. Respirar. Imagínate tú, para manejar un carro, te exige el Estado esos requisitos. Y para ser presidente, que es la persona que va a tomar las grandes decisiones educativas, sanitarias, institucionales, tributarias, productivas, energéticas. Claro. No se necesita nada más. Entonces, cada nuevo gobierno simplemente es un azar, es una lotería para el país. ¿Cómo 30 millones de seres humanos que vivimos en este bendito país dependemos de un cojudo? Esa es la palabra, ¿ya? Terrible. ¿Ya? Lo digo con el mayor, en el español más castizo. Sí, pues. Entonces, si ese tipo quiere, agarra audio y se sienta y dice, ¿cuánto cuesta la obra? 1.000 millones. Bueno, pone 7. Y lo hace, pues. Terrible. A ese nivel hemos... Y así funciona. Sí. ¿Y cómo nos hemos enterado de esto? No nos hemos enterado porque la Contraloría funcione, o porque en el Parlamento tenemos unos patricios que son pues escuderos del país, que cuidan cada sol que se sale del tesoro público. No, nos hemos enterado por un cambista ahí en Curitiba, en Brasil. Sí, efectivamente. Pues, por una casualidad, si no, eso seguiría igual. Todos calladitos y todos felices, y todos pregonando ejemplo cuando en el fondo estaban más manchados. Y esto que ha sucedido no es una isla, no, esto es una
modus operandi prácticamente. Exacto, es un modus operandi de 200 años. ¿Cómo seremos de ricos que nos han robado tanto, que nos han gobernado de manera torpe y de manera inmoral, que seguimos vivos? Ricardo, has manifestado claramente que estás de acuerdo de que efectivamente se dé el adelanto de las elecciones presidenciales, por lo tanto se va el Parlamento en el 2020 y se va el presidente de la República con todo su equipo, ¿no? Sin embargo, seguramente la preocupación ahora que surge es qué candidatos están preparados para enfrentar este gran reto y desafío. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Uno de los que ya está como precandidato, cuando se le entrevista y se le hace la consulta respectiva, si está de acuerdo en que vaya la minería, en caso de minería precisamente, o que dejemos en stand-by este aspecto de la licencia social, porque efectivamente la agricultura se termina afectando y la agricultura genera una cantidad de puestos de trabajo, pero no ha advertido que frente a la agricultura y la minería realmente es un tema que, al margen de su posición, él debería ser bastante imparcial en manifestar que lo que genera mayor ingreso a nuestro fisco es la minería, queramos o no. Mira, al margen de sus posiciones, pero ¿cuál es tu comentario en este sentido? Cuando digo que adelantar las elecciones es positivo, no significa que sea suficiente para cambiar las positivo, cosas. Pero no suficiente, correcto. Por supuesto, porque lo que vas a hacer, van a postular son los mismos, ¿no? Hay como más de 20. No, te estoy hablando de los partidos, pues, ¿no? Sí, al margen, pues, ¿cómo se llamen? Los nuevos delincuentes. Por Eso no. El APRA, Fujimori, ¿cómo se llama? Partidos regionales que vienen ahí. Alianza para el Progreso. Hasta Antauro Humala. Todo es lo mismo. Porque el cambio o la receta se está haciendo sin saber cuál es el diagnóstico del mal. El mal es el 2014. El mal es que no hay representación auténtica. Acá dime quién te financia y te diré a quién representas. Entonces, si vamos a seguir con la misma estafa social de representación y con el mismo Luis XIV, que se va a llamar distinto, ya no se van a ser Vizcarra, sabe Dios quién será, pero van a seguir la misma cosa, porque el poder del presidente es omnipotente, es ilimitado, es incontrolable. Entonces van a ser 5 años más de azar. Estamos rogando que sea un buenito. No, acá no hay buenitos. El esquema del poder es imperfecto, es visceral, es corrupto, es corruptor. Fíjate tú, todos están presos o corridos. Casi todos, sí, pues. Exacto, y además hay juicios para 2000 alcaldes. Terrible. Porque en el arca abierta del justo peca. El presidente es la última palabra en el país. Claro. Una persona, es subjetivo. Entonces tú, soy yo. Ciudadano de a pie. Si supiéramos presidente, si nos ofrecen también agarramos, hermano, porque somos seres humanos imperfectos. Lo que yo propongo es que cambiemos el gobierno del yo por el gobierno de nosotros. Cambiemos a los Becerril por el colegio, el ilustre colegio de abogados de Lima y de cada región. De tal manera que tenemos un parlamento de instituciones hacedoras y legítimas que en el interior van a debatir las grandes decisiones nacionales, de tal manera que, por ejemplo, el modelo de explotación de los recursos naturales va a ser producto de un diálogo, de un debate, para ver cuál es el impacto neto a la educación, a la salud, a la infraestructura de una nueva ley. Correcto. El modelo de explotación minero no sirve, no sirve a los peruanos. Claro. Porque mira, los países que fueron primarios al inicio de su despegue, como Botswana, un país africano, que sus diamantes le dijo a la Exxon de Inglaterra, oye, ¿sabes qué? Si quieres seguir acá, me tienes que dar 84% de la renta de mis diamantes. O lo tomas o lo dejas. Y Exxon aceptó. Acá no. Acá la minería declara lo que quiere, elude, contamina, y ahora se llama, ¿quién se beneficia de la minería? El capital, que está bien que se beneficie, porque para eso invierto, pero eso no quiere decir que el dueño del mineral no gane. Mira la sierra está pobre, está contaminada, es un peligro público. En Cerro de Pasco, que es la capital minera de Perú, no hay agua 24 horas del día, y hay que ser bien sinvergüenza
para que salga el señor Benavides o uno de estos tipos a decir que el gobierno, en un momentito, el problema de Tía María no es un problema aislado, es un problema nacional de cómo se explota los recursos naturales del país, y eso tiene que ser producto de un debate para que veamos cómo son los modelos paralelos de otros países como Canadá, como Australia, como Nueva Zelanda, que son desarrollados porque con la renta de sus recursos naturales han financiado su desarrollo interno, salud, educación, infraestructura, investigación, y ahora son países del primer mundo. Sí, pues, nosotros tenemos 200 años que nos saquean todos los días. Sí, pues. Ricardo, hay un tema que los amigos televidentes comentan en las redes y surge esta preocupación, cómo entender, dicen que un premio Nobel como Premio Nobel de Economía, como Hernando de Soto frente no es Premio Nobel de Economía, se lo has equivocado. Bueno, es un representante. Es un pensador, un economista, que tiene ideas sobre el tema de la legalización de la propiedad. En ese sentido, y tiene bestseller en todo el mundo, ¿cierto? No, el Ministerio de Capital fue un libro que él propuso el tema de formalizar lo informal, y para él esa era una forma de crear riqueza, cosa que no ha funcionado en ningún lado. Frente al halago de un ciudadano que está preso como Antauro Humala, halago a sus libros, halago a sus teorías en el Ministerio de Capital, él ha acudido o va a acudir, si es que no lo ha hecho todavía, al penal donde está aún purgando condena. ¿Qué está pasando acá? Es un representante de la economía peruana y también ha asesorado a muchos gobiernos, ¿no? Si un impresentable, me refiero a algo de lo que tú has mencionado, que han estado en el turno y están siendo castigados penalmente por sus actos, halaga tu libro de un nuevo poder, ¿acudirías tú al penal a visitarlo como aceptó este señor economista como Hernando de Soto? No, por supuesto. Porque mira, acá hay un tema muy importante. A ver. Yo no puedo ser desleal conmigo mismo, porque mi propuesta es que mueran los Luis XIV. Yo no voy a ir a un potencial Luis XIV, pues, que no sabe ni marchar, ¿no? No lo puedes exorcizar, entonces. No, acá lo que necesitamos no es Luis XIV, por favor. Acá necesitamos estructuras y largo plazo. Correcto. Punto. A partir de esos cimientos, todos los países que hoy son ricos empezaron con esos dos cimientos. Se sentaron, se pusieron de acuerdo. George Washington, cuando hace 200 y pico de años San Marcos se funde en este país bendito, en Estados Unidos habían apaches y flechas, y hoy en día Estados Unidos es el primer país del mundo y nosotros seguimos atrasados. ¿Y por qué? Por la notable diferencia en la calidad del poder. Nosotros no podemos seguir en manos de caudillos. Y cada gobierno es una lotería. ¿Cómo nos irá a ir? No. Si tú tienes una visión de futuro clara, con objetivos humanos de cumplimiento forzoso en cuanto a la educación, a la salud, al empleo, por ejemplo, si este país necesita 300.000 empleos nuevos cada año, ese es un objetivo del gobierno. Y si el sector privado genera el 70% de esos empleos nuevos, el gobierno tiene la obligación de generar los 30% restantes de manera mancomunada. Todo el Estado tiene que concertar para crear esos 30% de empleo, porque los jóvenes que cumplen 18 años necesitan un empleo, necesitan estudiar. Sí. Vas a ver tú que si sucede eso ya no hay violencia, pues, porque quién va a robar o quién va a matar, que no se justifica de ninguna manera, por cierto, si tú tienes empleo, si tienes todos tus temas arreglados. Correcto. Pero ¿qué pasa? El asunto es que tenemos que emprender una visión de futuro producto de un acuerdo entre los actores legítimos del conocimiento, de la inversión, del trabajo, de los actores sociales, para que el producto de un gran debate en el Parlamento de instituciones que propongo, se establezcan las estrategias, las políticas de Estado, y se estrategia en la cual es la agenda, los planes, para cada jurisdicción, planes nacionales, un plan regional, un plan de todo tipo. Y eso es lo que rige, lo que guía. Y si el nuevo ministro, por ejemplo, un ministro de un sector, no cumple sus metas en 2 trimestres, se va a su casa. Por cierto. A su casa, como en el sector privado. Claro. Y viene otro por concurso público. Yo estoy proponiendo que todos los funcionarios sean de Estado y que sean
contratados por concursos públicos rigurosos, tal y como el sector privado, y que tengan sueldos a la par del sector privado. Porque tú no puedes tener un ministro eficaz con un sueldo pues de hambre, no pues tienes que darle un buen sueldo porque vengan los de Harvard, los de Stanford. No, claro, no Toledo, porque Toledo aprendió la lección al revés, ¿no? Sí, pues, todo para él, nada para los pobres. Pero pregonaba que todo era para los pobres, ¿no? Bueno. De tal manera que si tú tienes esos cimientos producto de un acuerdo, por estructura y por visión de largo plazo, la riqueza va a caer como el día y la noche. Cierto, todos los días vamos a crecer mínimo 7% al año para que en 10 años tengamos una economía que se duplica cada 10 años. Lo ideal, ¿no? Porque tenemos potencial. Es cierto, claro. Muy bien. Cuando hemos hablado de la potencialidad, hemos hablado de la potencialidad. Bueno, hay que activar pues esa potencialidad. Hay que utilizar las capacidades. Y atraer los talentos y los buenos. De manera intensa. Sí, si vas a traer a los latinos en el exterior, el producto que son parte del nuevo poder, pues, entonces imagínate tú, ¿no? La diferencia, ¿no? Que vaya un Becerril a que vaya pues el colegio de abogados. Sí, pues. Ricardo, te agradezco muchísimo por estar en Círculo Virtuoso nuevamente vía Onda Digital Televisión, esperando tener nuevamente para seguir debatiendo estos temas tan relevantes de Un Nuevo Poder, tu libro que está pues en venta a nivel nacional e internacional. Muchas gracias. Muy bien, amigas y amigos, se nos agotó el tiempo. Nos vemos en la próxima edición. Gracias, Ricardo.